Northwestern, Universidad de Northwestern, así que va a hablar hoy sobre qué es osteopenia versus osteoporosis. Muchísimas gracias, Zulma, por estar con nosotros. Claro, gracias por invitarme. Bueno, pues buenas noches a todas. Voy a empezar a share mi presentación para que puedan ver lo que vamos a estar hablando. Hacer un momentito aquí. Aquí. ¿Pueden ver la presentación? Todavía está ahora sí. Ahora sí. Ok, déjame ver si puedo agrandarla. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a hablar hoy de salud ósea, ¿verdad? Lo que es osteopenia, osteoporosis, para clarificar cómo se diferencian y para que tengan más información sobre eso. Vamos a hablar sobre las definiciones, cuán común es, factores de riesgo y pues la evaluación general que hacemos y el manejo también, para que tengan una idea. Entonces, en cuanto a la densidad ósea, pues vamos de normal a osteopenia y luego a osteoporosis. Pues solo quiero recalcar que esto es como un continuum o un espectro que es que las dos cosas son, ¿verdad? Trastornos distintos, es simplemente pues que uno es una expresión más severa que el otro. Así que nosotros como identificamos esto es haciendo el examen de la densidad ósea, que también se dice DEXA, y pues miramos a unos resultados que son unos números que se llaman T-scores, que los tengo aquí en la pantalla, y entonces de acuerdo al número pues sabemos dónde la persona está. Entonces, pues el normal usualmente es cuando es mayor de -1. Cuando empieza a reducir de -1 hacia -2.5, ahí ya estamos en el espectro de osteopenia, que significa que hay pérdida de hueso, pero no tan severa como para llamarla osteoporosis. Pero entonces cuando eso progresa y el T-score es menos de 2.5, pues ahí ya cuando lo llamamos osteoporosis y en ese momento usualmente queremos recomendar tratamiento. Entonces, las partes del cuerpo que nosotros miramos para determinar si tienen osteoporosis o pérdida de hueso es en la columna vertebral, específicamente las vértebras lumbares, que son la parte baja de la espalda, y entonces el hueso de la pelvis, de la cadera, y esta parte que ven aquí en la foto, que es el fémur o el hueso de el muslo que se inserta en esa parte a la cadera. Así que esa partecita que está aquí es la que nosotros miramos. Entonces, en cuanto a osteopenia, pues ya, ¿verdad? Hablamos un poquito sobre eso, que es cuando pues, hay un poco de pérdida de hueso. En este momento no se considera una enfermedad, sino un factor de riesgo. Pero entonces nosotros podemos determinar si la persona necesita tratamiento o no, de acuerdo a qué otras cosas están pasando en su vida. So, por ejemplo, si alguien tiene osteopenia, no necesariamente siempre vamos a decir, pues vamos a simplemente comer más calcio, proteína y hacer ejercicio. Hay veces que nosotros también queremos recomendar terapia si el factor de riesgo de fracturas para esta persona es alto. Pues eso ya puede ser, sea porque están en medicamentos que nosotros sabemos que van a reducir la densidad ósea y que no se van a parar prontamente, así que si eso está sucediendo, pues no, estamos más inclinados a tratar. También si las personas, por ejemplo, pues fuman cigarrillo o tabaco, así que son cosas que nosotros evaluamos porque no necesariamente decidimos no tratar siempre que hay osteopenia. Así que cada caso es individualizado. En cuanto a la osteoporosis, pues ya ahí sí queremos siempre sugerir tratamiento médico porque ya el riesgo de fractura es bien grande y queremos tratar de sacarlos de ese estado lo más rápido posible. Así que en cuanto a las fracturas que también pueden determinar si una persona tiene osteoporosis, es si alguien se fractura las vértebras o la cadera o el fémur, que es el hueso del muslo. Así que la razón por la que yo menciono esto es porque a veces el examen de la densidad ósea se ve bastante bien, a lo mejor tiene osteopenia, pero entonces de momento encontramos una fractura que es consistentemente vista en osteoporosis. Y en ese momento, a pesar de que los números están bien, pues nosotros damos un diagnóstico clínico de osteoporosis, que significa que sí hay que tratar como si los scores de la densidad ósea fueran consistentes con osteoporosis.
Así que esa es otra manera en la cual hacemos el diagnóstico, así que sea por los números o por lo que ha pasado clínicamente. Entonces, para que sepan cuán común es esto, ¿verdad? Porque a veces, pues, nos sentimos solas cuando nos dan estos diagnósticos y preguntamos por qué yo, qué hice mal y cosas así, pero en realidad las mujeres batallamos con esto bien comúnmente. Una de cada 2 mujeres van a desarrollar osteoporosis en el futuro, que eso es, pues, un número bien grande. Así que lo que pasa es que no todas hablamos de eso, ¿verdad? Abiertamente, así que no saben cuántas personas alrededor de ustedes lo tienen, pero hay un chance grande de que probablemente tengan personas alrededor que también estén pasando por este proceso. Así que no se deben sentir solas si esto sucede. Pero usualmente sucede más cuando uno pasa los 50 años, cuando llega la menopausia. Los hombres también tienen un riesgo de tener osteoporosis o osteopenia, pero es un poquito más pequeño, es de 1 en cada 5 hombres y también cuando ya van a edad un poco más avanzada, como los 50 años. También las personas de ciertos tipos de raza o etnicidades pueden estar a mayor riesgo que otros para desarrollar este desorden y uno de ellos pues es las personas de origen caucásico y los asiáticos también. Entonces, en cuanto a factores de riesgo, cosas que aumentan la prevalencia o la incidencia de osteoporosis, pues tenemos factores que nosotros podemos trabajar en y modificar, pero hay factores también que no podemos modificar. Entonces, en cuanto a los no modificables, está pues, edad avanzada, eso nos pone a riesgo, el sexo femenino, por lo que hablamos, si tiene algún historial familiar de osteoporosis o fractura de cadera, eso también aumenta el riesgo de tener osteoporosis en el futuro. Y entonces también, si es de bajo peso, personas bien pequeñas, ¿verdad? Que uno ve que la constitución es como que uno dice, ah, ese tiene huesos finitos, cosas así. Ese tipo de personas también está a riesgo de desarrollar osteoporosis en el futuro. Y entonces, como habíamos dicho, pues en cuanto a la raza, que son cosas que no se pueden cambiar, y si usted ha tenido alguna fractura que es consistente con osteoporosis o alguna fractura que se hizo con trauma mínimo, pues también eso pone a riesgo de tener este desorden en el futuro. Entonces, las cosas que sí podemos modificar, pues cuando las personas no tienen suficiente consumo de nutrientes importantes para los huesos en su dieta consistentemente, que fuera como el calcio, la vitamina D, la proteína también es muy importante. También personas que fuman tabaco, cigarrillo, el consumo excesivo de alcohol, las personas que no tienen mucha actividad física y también pues el uso crónico de esteroides como prednisona, hidrocortisona, dexametasona u otro tipo de medicamento, dependiendo de qué está pasando, como por ejemplo quimioterapia, ciertos medicamentos, las pastillas que uno toma después de tener cáncer de seno para asegurarse que no hay remisión, también puede causar pérdida de hueso, así que nosotros estamos bien pendientes, los oncólogos son bien buenos en hacer sus exámenes de densidad ósea regularmente, por si algo que ellos notan que se puede trabajar en, pues nos mandan los pacientes para acá. Así que trabajamos juntos para eso. Y pues entonces, algunas otras causas secundarias que significa que puede que haya otro proceso del que no sabemos que también está causando pérdida de densidad ósea. Y entonces cuando ustedes vienen a la oficina, pues los doctores van a tratar de asegurarse que miramos a todo lo que puede estar causando para asegurarnos que no hay algo que se puede identificar y trabajar en para ayudar a sus huesos. Pues hay ciertos desórdenes endocrinos, pues hormonas, esencialmente. El hipertiroidismo, tener demasiada hormona de la tiroides puede causar pérdida de hueso. El hiperparatiroidismo, que es cuando la hormona de la paratiroide, que es una distinta, pero está debajo de la tiroide, por eso la llamaron casi igual, esa pues regula el calcio en los huesos y si está desnivelada, pues hay que ayudar con eso para ayudar a reducir la pérdida de hueso. También la diabetes, porque un estado crónico inflamatorio, eso puede causar pérdida de hueso y el síndrome de Cushing, que es cuando uno está secretando demasiado cortisol. Eso también puede causar pérdida de hueso porque esencialmente es como tomar esteroides. Entonces, otros síndromes que pueden causar pérdida de hueso son los que causan mala absorción, pues cosas como el síndrome de celiac, que es las personas que tienen sensitividad al gluten, enfermedad de intestino inflamatoria como Crohn's y colitis ulcerativa,
y pues personas que han recibido cirugías metabólicas como bariátricas. También personas que tienen enfermedad de riñón crónica pueden pasar por este proceso porque también es un estado inflamatorio crónico, y además de eso el riñón trabaja en la regulación del calcio en el cuerpo también, y pues eso se altera. También los síndromes autoinmunes también pueden causar pérdida de hueso por lo mismo, porque tienen un proceso inflamatorio crónico que está sucediendo, como la artritis reumatoidea, lupus, todas esas cosas, y también porque ciertos medicamentos que se usan para estos desórdenes son como los esteroides, que también causan pérdida de hueso. Entonces, pues como mencionamos ahí a lo último, pues medicamentos como los esteroides, de inhibición de bomba de protones, que son cosas como omeprazol, pantoprazol, que son los medicamentos que tomamos para el reflujo o el heartburn, pues esos también pueden causar pérdida de hueso porque evitan que uno absorba el calcio bien. También las personas que toman medicamentos para las convulsiones o epilepsia pueden sufrir de pérdida de hueso. Los inhibidores de aromatasa, que fue el medicamento que estaba hablando, que uno toma después del tratamiento de cáncer de seno, y pues otros bloqueadores de estrógeno. Pues entonces, como dijimos ahorita, el primer paso, pues evaluar con el examen, que es el DEXA. Estos son los scores que discutimos, y así que se ve el examen. No sé si todos han pasado por uno de estos, pero es una máquina que ustedes se acuestan y van tomando fotos del área de la espina dorsal, en la parte de la espalda baja, la cadera y el fémur. Pues estas son las fotos que uno evalúa después de que se hace el examen de la densidad ósea, y era simplemente para, ¿verdad?, enseñarle qué parte estamos mirando. Esta es la parte de la espina dorsal que uno mira, pues desde aquí, de L1, L2, L3, L4, esos son los números que nosotros sacamos. Y entonces esta partecita de aquí es la que es el femoral neck, que es una de las partes que nosotros miramos del fémur, y entonces miramos a todo esto completo, que eso sería el total hip, que es la cadera por completo. Entonces, en cuanto a evaluación adicional, nosotros cuando tenemos el examen de densidad ósea, la máquina genera un número que se llama el FRAX. Y entonces el FRAX es un score que nos deja saber cuán a riesgo tú estás de tener fracturas. Y esto es para las personas con osteopenia, pues si tú tienes osteoporosis no se calcula porque ya sabemos que el riesgo es alto. Pues entonces, en la osteopenia, nosotros miramos dos números, que es el riesgo de fracturas de osteoporosis mayores y el riesgo de fracturas de caderas. Así que dependiendo del numerito que nosotros vemos, nosotros decidimos si está muy alto, tiene osteopenia, pues nosotros queremos hablar de medicamentos un poco más seriamente, pero si esos números están bien y tiene osteopenia, pues podemos seguir trabajando con las intervenciones de estilo de vida solamente. Así que eso es una manera en que se usa. En cuanto a la evaluación inicial, siempre tratamos de hacer los laboratorios para asegurarnos que ninguna de esas causas secundarias están trabajando ahí en contra de los huesos. Y después de que uno hace toda esta evaluación, pues discutimos los resultados. Y entonces, pues esto incluye que le miren la función del el hígado, el riñón, electrolitos. También miramos la vitamina D, las hormonas de la paratiroide, la tiroide, y entonces hacemos también una electroforesis, que es mirando el nivel de proteínas en la sangre, porque hay desórdenes de la sangre que también pueden causar pérdida de hueso. Y entonces, si tenemos pacientes que se están quejando de algún dolor nuevo, agudo en la espalda, en la cadera, siempre queremos hacer un X-ray, un rayo X, para asegurarnos que no hay nada ahí que está empezando a suceder, o una fractura que no hemos identificado, para entonces saber, ¿verdad?, cuán severo está la reducción de densidad ósea. Y si también vemos personas que han bajado de estatura significativamente, también queremos hacer un X-ray o un rayo X para asegurarnos de que no hay fracturas de compresión en la espina dorsal. Entonces, cuando hablamos de el tratamiento, siempre empezamos hablando de las cosas que las personas pueden hacer ellos mismos para ayudar los huesos, porque los medicamentos son buenísimos, pero ellos solos no trabajan muy bien. Ellos necesitan tener sustrato para construir hueso, ¿verdad? Y eso es la nutrición y el ejercicio. Así que, empezando por la nutrición,
uno pues tiene que prestar atención al calcio, a la vitamina D y a la proteína. En cuanto al calcio, debemos, ¿verdad? Estos son también recomendaciones generales, dependiendo de qué está pasando en cada caso, pues la recomendación de calcio va a ser un poquito más alta, un poquito más baja, pero en general debemos tomar 1200 miligramos de calcio al día. Idealmente a través de la dieta, esa es la mejor manera de coger nutrición. Pero si usted, ¿verdad? Hay personas que tienen intolerancia a la lactosa y cosas así, no pueden comer tanto calcio, pues puede tomarse un suplemento. Pero siempre tratando de asegurarse que el suplemento es la dosis adecuada para usted, porque si toma mucho suplemento y come mucho calcio, el suplemento puede causar piedras en los riñones, y también si tiene placas de colesterol en el corazón, puede pegarse a ella y hacerlas más grandes, más duras, y así que eso puede tapar la circulación al corazón. Así que siempre nosotros sugerimos hacer un ejercicio que es los primeros 2 o 3 semanas, tratar de hacer como un log o cuantificar cuánto calcio está comiendo todos los días, así que saca como un promedio de ese número. Y por ejemplo, si usted ve que usualmente está comiéndose como 800 miligramos de calcio al día, pues sabe que siempre necesita como 400, 500 miligramos al día para completar y llegar al goal. Así que se compra un suplemento para esa cantidad, porque usted sabe que eso es lo que usted necesita. Así que esa es la manera que nosotros determinamos si necesita calcio o no. Entonces, en cuanto a vitamina D, usualmente para la persona que no tiene ningún tipo de deficiencia de vitamina D, lo que está en una multivitamina es suficiente. Pero en cuanto a los laboratorios, si encontramos que hay deficiencia, pues nosotros a veces sugerimos tomar un poquito más, y dependiendo de qué nivel de deficiencia tiene, sabemos qué dosis hay que darle. Entonces, pues la próxima parte es proteína. No muchas personas hablan de proteína cuando hablan de, ¿verdad? Estilo de vida para ayudar a los huesos, pero es bien importante porque de ahí es que nosotros comemos colágeno. Y el colágeno también es importante para construir hueso. Entonces, en cuanto a los distintos tipos de alimentos que pueden proveer calcio, pues siempre recomendamos cada vez que pueda, pues tomarse un vaso de leche al día, por lo menos. Eso ya le da 300 miligramos al día. Eh, Esto puede ser, por ejemplo, un café que se toma al día, le puede echar leche, o puede ser que ustedes se hacen alguna avena, alguna crema para el desayuno, la hace con esta leche, y así buscar maneras en que puede incorporar leche durante el día. También el yogur es súper buena fuente de calcio, pero también de proteínas, así que a mí me gusta mucho recomendar alimentos que les van a dar las dos cosas a la vez, que sería el calcio y la proteína, para asegurarnos de que pues no tiene que estar pensando tanto, ay, pero comí tanto calcio, pero no de proteína, así que tengo que comer proteína también. Así que cosas como los productos lácteos, ya sea el queso y el yogur, son buenísimos para incorporar los dos en un alimento. Entonces, pues eh, también las cosas como sardinas o seafood, marisco enlatado, son buenos para ingestar proteína y calcio a la misma vez también, porque tienen los huesitos, ¿verdad? Dentro de esa lata, y esos huesitos es la fuente de calcio, y pues la sardina como tal, pues es la proteína. Así que cualquier producto enlatado que sea marisco con sus huesos, si usted se lo come, como el salmón que también viene con huesos, eso le va a dar calcio también. Entonces, pues también hay ciertos vegetales que también tienen mucho contenido de calcio, como los que están aquí en la lista, que son los collard greens, el kale, la espinaca. Y entonces también pues hay alimentos fortificados que no necesariamente hay que, ¿verdad?, tomar leche de vaca. Si hay personas que quieren tomar leche de almendra, también está fortificado, leche de coco, todas las otras opciones también. Y también pues distintos jugos como el jugo de China. Y pues esta es, o naranja, ¿verdad? No sé si las personas dicen naranja. En Puerto Rico es China. Entonces, en cuanto a proteína, pues lo mejor también es comer proteína de la comida, pero si hay personas que no tienen el apetito para comer tanto, ya sea porque están en tratamiento de alguna enfermedad que causa bajo apetito, o porque simplemente no le encanta comer tanta carne, pues ahí es que uno considera los suplementos. Pues en cuanto a las fuentes de proteína buenas en la comida, pues los huevos son excelentes, la leche alta en proteína también, el yogur, las carnes, y pues también hay ciertos vegetales que pueden dar proteína, como las almendras y las nueces, chia seeds, el tofu y el peanut butter. Pero siempre hay que tener en mente que
las proteínas de fuente vegetal, uno no las absorbe completa. Así que a pesar de que sí pueden tener un buen contenido de proteína, uno no está absorbiendo todo ese contenido porque parte de eso es fibra. Y la fibra, pues uno la excreta, ¿verdad? Que también es saludable, pero simplemente significa que parte de ese alimento uno no la absorbió. Con la carne eso no sucede, y así que esa es una manera de coger proteína que uno sabe cuánto se está comiendo exactamente. En cuanto a los suplementos que uno puede pensar en usar si no puede comer lo suficiente, pues serían cosas como los batidos de proteína, ¿verdad? Que vienen ya en una botellita, son bien convenientes, hay muchas opciones hoy día y saben bastante bien, no saben como las proteínas de antes. Entonces también pues están las barras de proteína para las personas que quieran algo más sólido, puede comprar un powder o un polvo de proteína y entonces hacerse sus propios batidos en la casa, que eso también es una manera buena de no solo incorporar más proteína, pero también calcio, porque se puede hacer con leche, un poquito de yogur o cottage cheese, con las frutas que quieran. Así que esas son distintas estrategias para aumentar el consumo de proteína. Entonces, pues la otra parte es el ejercicio, ¿verdad? Porque a los pacientes le dicen, sí, hay que haz más ejercicio, pero no le dan ningún tipo de, ¿verdad? De dirección de qué tipo de ejercicio es el que me debo concentrar en hacer para ayudar a los huesos. Pues el número uno es caminar. Asegurarse a hacer ejercicio que ustedes hacen impacto con el piso. Así que caminar es el mejor, ¿verdad? Porque es el menos traumático, que si hay personas que tienen algún tipo de problemas en las articulaciones, dolores y cosas así, pues el caminar es bastante seguro y se asegura que las personas no tienen lesiones en el futuro. Pero entonces también correr un poco, las personas que les gustan joggear o caminar, hiking, todas esas cosas son bien buenas. Y la manera en que ayuda es porque estimula el hueso en las partes del cuerpo que aguantan la presión, pues sería como la espina dorsal en la parte baja, en la cadera, en ese hueso del muslo que nosotros miramos, esas partes se fortalecen. Entonces, pues la otra parte sería resistencia o alzar pesas, ese tipo de ejercicio que fortalece los músculos, ayudan también a no solamente crecer músculos, sino también hueso. Y pues lo bueno es que cuando uno hace ejercicios de fortaleza, pues uno puede tener unos músculos más fuertes que ayudan también para el balance, que es bien importante asegurarse que uno está previniendo caídas. Entonces, aquí hay otro ejemplo de ejercicios de equilibrio también que pueden reducir el riesgo de caídas, así que eso es bien importante. Yo siempre recomiendo yoga o pilates o tai chi también, ¿verdad? Lo que les gusta hacer porque esas son buenas maneras de trabajar en balance. Y pues toda esta combinación de este tipo de ejercicios va a ayudar a que las personas optimicen el crecimiento de hueso y la protección del hueso también. Entonces yo quería incluir esto aquí porque esto está bien popular últimamente. Las personas me preguntan, ¿qué piensa de las placas vibradoras y también el chaleco con peso, que se llama weighted vest en inglés? Porque pues hay cierta evidencia, ¿verdad? No todas dicen que definitivamente aumenta el hueso o cosas así, pero se ha visto beneficio de que puede ayudar un poco más a amplificar lo que ya usted está haciendo. No significa que estas estrategias van a suplantar o, ¿cómo se dice? O como tienen que todavía hacer ejercicio. Esto no va a hacer que usted no necesite hacer ejercicio. Por ejemplo, el chaleco es para que la parte de la caminata usted pueda amplificar el impacto que hace hacer cada paso. Así que cuando hace eso, estimula un poquito más el crecimiento. Usualmente esto es más efectivo en personas que tienen un peso bajito, que necesitan esa ayuda extra para tener el buen impacto. Si uno tiene un peso normal o un poquito más alto de lo normal, pues no necesariamente hay que, ¿verdad?, gastar el dinero en comprarse algo así. Más para las personas que son, ¿verdad?, bien flaquitas, pequeñitas, que no hacen demasiado efecto de impacto cuando caminan por esa razón. Entonces, pues la placa vibratoria uno se para encima de la placa, la prende y empieza a hacer vibraciones y entonces uno se para allí y tratando, ¿verdad?, de mantener el equilibrio, está haciendo como pocos impactos y también ayuda para el balance. También la evidencia es mixta, no todos los estudios dicen que definitivamente ayuda, pero si hay alguna estrategia que usted tiene acceso a ese tipo de equipo, porque hay algunos gimnasios que lo tienen, puede usarlo si quiere, ¿verdad?
pero no es que hay que comprarse esto para ayudar a los huesos. Entonces, pues, la otra parte en cuanto a estilo de vida, pues hay que ver qué factores de riesgo en los hábitos hay. Pues hay que tratar de parar de fumar, limitar el alcohol, la cafeína y pues también hay que ver qué está pasando en su entorno para saber cómo prevenir caídas. Pues, por ejemplo, si el problema es con balance, pues nosotros nos gusta enviar a los pacientes a que hagan terapia física para balance específicamente. Si en la casa hay mucha alfombra o cosas que pueden causar caídas, pues nosotros nos aseguramos de tratar de arreglar eso. Así que ese tipo de cosas, hay que estar hablando con los pacientes para identificar cuáles son los factores de riesgo para disminuir eso. Pues entonces, después de hablar de estilo de vida, pues vienen los medicamentos. Los medicamentos, pues son la manera más fuerte para tratar los huesos y tenemos muchas opciones y en cuanto al tipo de medicamento que uno escoge es bien personalizado porque hay que ver cuán severo es, dónde está la densidad de hueso más bajita, es en la espina dorsal o en la cadera o cuáles son los efectos secundarios que las personas se sienten más cómodas asumiendo, porque como con todo medicamento hay efectos secundarios. Entonces, eh, esto es una tablita, ¿verdad?, de los medicamentos para que vean cuáles son y sepan las opciones. Están más o menos en orden de potencia, ¿verdad?, de efectividad. Tenemos desde los más suavecitos hasta los más fuertes. Y hay veces que uno no necesita siempre ir con el medicamento más fuerte. Por ejemplo, si tiene una osteopenia con los scores, los FRAX scores que hablamos ahorita, un poco altos, que uno se pone preocupado hacia el riesgo de fractura, pues a esa persona no tiene osteoporosis, pero pudiese ayudarle a tener medicamento, así que uno puede escoger un medicamento un poco más suavecito. Así que ese tipo de conversaciones son las que tenemos. Están los bifosfonatos, que ahí que está el Fosamax, me imagino que algunas personas han escuchado de eso porque es uno de los más comunes y ha estado en el mercado mucho tiempo. Es una pastilla que uno se toma, pero también viene la versión intravenosa de este medicamento que se llama Reclast. Entonces también está otro que se llama Denosumab o Prolia, que también es bien popular. Esta es una inyección que se hace en la clínica 2 veces al año. Y entonces la otra que también trabaja como todos estos medicamentos que acabo de mencionar es la que está en la última en la tabla que se llama Romosozumab. Es la más nueva que tenemos en el mercado, que es la Evenity. Todos estos medicamentos trabajan ayudando a disminuir la pérdida de hueso o hacer que sea un proceso más lento para que uno tenga tiempo para construir más hueso con las otras intervenciones que hablamos, que fue la nutrición y el ejercicio, porque esas son las cosas que van a construir hueso y entonces el medicamento simplemente ayuda a que no se vaya inmediatamente que uno está tratando de construir hueso, que se quede ahí y uno termina, el efecto final es que gana densidad ósea. Entonces, el otro tipo de medicamento, pues tenemos los moduladores de estrógeno también, que estos pues dependiendo si uno está en la premenopausia, en la posmenopausia, escogemos uno o el otro, y esto pues lo que hace es que estimula los receptores de estrógeno en el hueso, porque las mujeres necesitamos mucho estrógeno para preservar el hueso. Entonces, pues también está bien popular ahora últimamente la terapia hormonal después de que uno llega a empezar la menopausia, porque en el pasado el punto de vista que había con estos medicamentos era bien negativo porque las hormonas que teníamos eran bien altas en dosis, así que se veían mucho los efectos secundarios como los clots, los coágulos de sangre y también pues el cáncer de seno. Así que por esas razones nosotros no hacíamos ningún tipo de hormona, pero ahora sale un estudio nuevo que está también diciendo que con las hormonas que tenemos hoy día, que se administran de otras maneras que no eran como las de antes y son dosis bien pequeñas, ayudan mucho a las mujeres que están en la etapa de la menopausia. Así que eso es algo que se está usando un poquito más y específicamente para evitar la pérdida de hueso que sucede por la ausencia de estrógeno causada la menopausia. Entonces, pero también todavía hay que tener mucha cautela con dar estos medicamentos, especialmente a personas que tienen historia familiar de cáncer de seno, que tienen historia familiar de otros coágulos de sangre, o ellos mismos tienen coágulos de sangre en el pasado, pues estas conversaciones hay que tenerlas.
Y entonces en la última clase de medicamentos es la más fuerte que tenemos en el mercado. Estos son medicamentos que pueden construir hueso, así que estos trabajan distinto a los primeros que mencionamos. Es un medicamento básicamente, pero dos marcas distintas. Uno se llama Forteo, el otro Tymlos, y estos trabajan por 1 o 2 años en el cuerpo, y después de esos 2 años, si las personas han podido salir de osteoporosis, pues ya nosotros paramos el tratamiento. Lo único que este tratamiento requiere inyecciones todos los días, así que las personas que no le encanta ese proceso, pues tienden a no decidir por este medicamento, pero ese proceso es bien fácil porque son de estas que vienen en plumas, como si fuese la insulina o Ozempic, Mounjaro, que es bien fácil, no es que hay una jeringuilla y el medicamento, sacarlo, entonces usted se tiene que inyectar, así que el proceso es mucho más simple. Pero sí, este es el medicamento más fuerte que tenemos, y si hay personas que ya han tenido fracturas en la espina dorsal, este es el que nosotros usualmente recomendamos. Así que estas son las opciones que hay. Así que, pues, en resumen, la osteopenia, pues ya como mencionamos, es un estado de riesgo a fracturas, así que usualmente nosotros no, nos enfocamos en el estilo de vida, pero cuando hacemos la estratificación de riesgo, si encontramos que el riesgo de fractura es alto para la persona, ahí podemos hablar de medicamento. La osteoporosis ya de por sí es alto riesgo de fractura, así que nosotros usualmente queremos enfatizar la necesidad de medicamento en este proceso. Entonces, pues nada, es esencial en realidad para todos tener estos estilos de vida saludables, no solo para la osteoporosis y la densidad ósea, pero también para la preservación de músculo en el futuro, que eso es algo que todas las mujeres vamos a pasar luego de la menopausia, que se pierde mucho músculo, así que hay que tener ese enfoque de buena alimentación y ejercicio también. Y nada, pues eso es la presentación. Si tienen algunas preguntitas, pues estoy feliz para contestar lo que sea. Muchísimas gracias. Vamos a hacer entonces un cuestionario